Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por contestarme el teléfono. Muy buenas tardes, Joaquín. Gracias a ti por brindarnos este espacio y, como siempre, un gusto saludarte. A ver, ayer escuchaba que había algunas modalidades en esta declaración de 2018 correspondiente al año fiscal del 17. Efectivamente, como tú ya lo mencionaste, el mes de abril es el mes en que el SAT tiene la mayor interacción con la sociedad en general. En este caso, las personas físicas están obligadas a presentar su declaración anual, que es el balance del ejercicio anterior respecto a sus ingresos, sus gastos y el pago correspondiente de sus impuestos, o en la mayoría de los casos a la devolución que les corresponda. Para eso el SAT se prepara a lo largo de todo el año, tratando de mejorar las herramientas, los procesos y el servicio que les vamos a brindar a los contribuyentes en esta época, en esta temporada. Para eso hemos trabajado en tres vertientes. La primera de ellas es que la herramienta sea cada vez más amigable y más confiable. En este sentido, a ver, ¿cuál es la herramienta, Osvaldo? La herramienta es la aplicación que puedes encontrar en cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Esto quiere decir desde tu teléfono inteligente hasta cualquier computadora. Al entrar a la página del SAT, sat.gov.mx, está disponible en un banner la herramienta de declaración anual. Al entrar a esta sección te pide dos datos nada más: tu RFC y tu contraseña. Una vez que te identificas, te autenticas, inmediatamente te despliega tu perfil tributario, es decir, si eres una persona asalariada, si eres una persona física con actividad empresarial, si recibes ingresos por honorarios, si recibes ingresos por intereses, dividendos, ahí te dice bajo qué regímenes estás registrado. O sea, Osvaldo, saben todo de nosotros. Para efectos fiscales, así es. Sí. Es parte del proceso en el que ha avanzado de manera muy importante el SAT, que tiene dos vertientes. Una, que es la que más nos gusta a nosotros, que es la de facilitarle a la gente el cumplimiento de sus obligaciones. Y la otra, que es de legalidad, que es asegurarse que todos cumplan con su obligación de la manera correcta. A ver, ahora, Osvaldo, yo me llevé una sorpresa porque entré y de hecho mi declaración ya está hecha. Ese es a lo que me refiero con que el aplicativo, la herramienta, sea cada vez más amigable y sea más sencillo para el contribuyente poder cumplir con su obligación. Sí, lo que quiero decir es que entro y está hecha ya mi declaración de 2017. Sí, lo hicimos así como en tu caso para otros 17 millones de mexicanos, donde teníamos información suficiente, donde consideramos que había condiciones para prellenarles y hacerles la declaración, dejándoles a ustedes solamente la responsabilidad de revisarla, de validarla y de enviarla. Y con eso, en el caso de que tengas un saldo a favor, en un plazo no mayor a 5 días, poder estar recibiendo la devolución correspondiente. ¿En 5 días van a devolver? En 5 días vamos a devolver. De hecho, desde el día de ayer ya devolvimos los primeros 100,000 trámites. La aplicación, la herramienta la activamos la semana pasada, que fue una semana de vacaciones. No obstante eso, recibimos más de 300,000 trámites, de los cuales 100,000 ya fueron revisados, autorizados, y el día de ayer ya pagamos 490 millones de pesos. Porque antes el fisco se enojaba cuando uno le pedía, era mejor decirle, no, pues sí me deben, pero pues mejor ni le muevo, porque, ¿no? Yo creo que es parte de la forma en que se ha ido transformando la relación entre los contribuyentes y la Secretaría de Hacienda, donde cada vez es una relación más transparente, es una relación en donde más equitativa, donde el contribuyente
contribuyente cumple de manera más oportuna y más precisa, y por su parte la autoridad responde a los derechos de los contribuyentes. Déjame darte un dato. El año pasado se devolvieron más de 24,000 millones de pesos a más de 5 millones de contribuyentes. Esto fue un incremento casi del 30% respecto del año anterior. En 8 de cada 10 declaraciones, el contribuyente tiene un saldo a favor que le estamos tratando de devolver en menos de 5 días si no modificó la información que le dimos nosotros, o en un máximo de 40 días en caso de que sí haya hecho alguna precisión. ¿A dónde lo devuelven ese dinero? ¿Dónde se lo depositan al contribuyente? Ya tenemos, a través de la información que nos brinda el sistema financiero, el número de cuenta que corresponde al contribuyente. ¿Ahí se lo depositan? Ahí se lo depositamos. De hecho, ya está cargada la cuenta y el contribuyente nada más la tiene que validar. Si la quiere cambiar, se tienen que hacer validaciones adicionales, pero si acepta la cuenta que nosotros tenemos en registro, en 5 días está depositada la devolución. Me preguntan Osvaldo Santín, jefe del SAT, y si yo tengo deducciones y ya está hecha mi declaración fiscal, ¿qué hago? En principio están cargadas todas las deducciones que a nuestro juicio son elegibles para todos los contribuyentes. Sí. Puede ser que el campo de la factura no sea tan precisa y por lo tanto no se la pudimos computar, pero sin embargo sí está cargada o sí se refleja en la herramienta. Lo único que tiene que hacer el ciudadano, el contribuyente, es palomearla, aclarar el dato que no es preciso, clasificarla adecuadamente y la herramienta automáticamente la reconoce. Y si falta algún gasto, por ejemplo, algún gasto médico o funerario, ¿qué hace la gente? Si no aparece en la herramienta, entonces sí tiene que enviar a través del buzón tributario una imagen escaneada de la factura para que nosotros podamos validarla y darla de alta en la declaración. Es otra de las innovaciones de este año. En este año tenemos una pestaña dentro de la herramienta que le permite al ciudadano darle seguimiento al estado de su devolución, o bien conocer las razones por las cuales o no fue autorizada o fue autorizada de manera parcial, que puede ser que un gasto médico, por ejemplo, haya sido pagado en efectivo, entonces no es elegible para ser deducible. Eso lo va a poder conocer en el desglose de las razones por las cuales no se le computó ese gasto. ¿Y si lo pagó en efectivo hasta cuánto, 2,000 pesos, y tiene una factura, sí lo puede deducir o no? No, es una condición necesaria, indispensable, que el gasto se haya realizado, se haya cubierto mediante medios electrónicos de pago o cheque. Eso no lo sabía. O muchas personas no lo sabíamos, ¿no? Dime, ¿qué es lo que se puede deducir, Osvaldo? El monto más importante que deducen los contribuyentes son los honorarios médicos, dentales, los gastos hospitalarios, ya sea del contribuyente o del cónyuge, concubino, padres, abuelos, hijos o nietos. Este año se incorporaron también los gastos, los honorarios que se le pagan al psicólogo o al nutriólogo. De igual forma son deducibles los gastos funerarios, las primas de seguros de gastos médicos, los intereses reales por créditos hipotecarios, donativos, las aportaciones a las cuentas complementarias de retiro, transporte escolar y obviamente las colegiaturas. ¿Hay topes? ¿Hay qué, perdón? ¿Hay topes a estos gastos, pues? Hay topes individuales en algunos casos y hay un tope global. El tope máximo a nivel global es de 5 UMAS anuales que equivalen aproximadamente a 130,000 pesos, o
el 15% de los ingresos totales del contribuyente. A ver, repítemelo, sí, porque eso de los UMA no le entendemos el resto de los mexicanos, ¿sí? De manera más sencilla... Ese era el salario mínimo, los salarios mínimos, ¿no? Exactamente, perdón, sí. Ya se cambió... El equivalente, pues, lo que era el salario mínimo. Es correcto. Y en pesos son 133,000 pesos aproximadamente. ¿En gastos médicos? Eso es en la suma de todas tus deducciones. ¿De todas? Sí. Ahora, en gastos médicos, el tope individual son 26,600 pesos. No, pues ni una operación de apéndice, ¿no? No, pero las primas de seguros de gastos médicos mayores sí están consideradas, y esas no están topadas. Sí. Y están muchos otros conceptos, como las colegiaturas. ¿Las colegiaturas se pueden deducir? Se pueden deducir. Los topes son diferentes dependiendo del nivel. Por ejemplo, preescolar son 14,000 pesos, primaria son 12,900, secundaria 19,900 y técnico y bachillerato 24,000 pesos. ¿No está considerada la educación universitaria? No, esa al día de hoy todavía no se incorpora. Pues habría que incorporarla, ¿no? Es una de las cosas que se puede, como tú sabes, es el Congreso. Sí, lo sé, sí, pero por eso, pues a darles alguna idea. A ver, ¿y el transporte escolar, Osvaldo? El transporte escolar también está previsto, siempre y cuando se trate de tus hijos o nietos y sea obligatorio por parte de la escuela. Y en este caso no tenemos un tope para ese renglón. Es lo que cobre la escuela, ¿no? Lo que cobre la escuela. Dime otra cosa, medicinas y alimentos. Medicinas solamente cuando son parte del tratamiento hospitalario, es decir, si tú tuviste alguna intervención y dentro de la cuenta global incorporaron las medicinas, sí es deducible esa parte. Si son medicamentos derivados de una consulta con el médico externo, entonces no es deducible. O sea, solo son deducibles las medicinas que te dan en el hospital cuando te operan, ¿lo puedo decir así? Así es. Las que te dan después para mientras la convalecencia, esas ya no. Esas ya no entran dentro de los conceptos. Oye, ¿cuántos mexicanos pagamos impuestos, Osvaldo? Al día de hoy, ya en este año, rebasamos los 65 millones de personas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿85 millones? 65 millones. Sí. Que representa casi el 120% de la población económicamente activa. ¿Y por qué es más? Sí. Por los mayores de 65 años. La clasificación del INEGI de la población económicamente activa va de 18 a 65. Sin embargo, dada la dinámica demográfica al día de hoy, la mayoría de la gente que tiene más de 65 años sigue teniendo actividades económicas y por lo tanto sigue tributando. ¿Como yo? Si ya estás por arriba de los 65. Sí, cómo no, hace 6 años. Pero entonces tú estás en ese 20% adicional, y que lo que nos coloca ya en estándares a nivel de la OECD. El promedio de la OECD anda como en 121% del número de contribuyentes respecto a la población económicamente activa. Esto ha sido un gran avance de los últimos años, donde la base se ha ampliado, ha crecido el nivel de cumplimiento y cada vez hay más gente pagando. ¿Cuántos había? ¿De cuántos contribuyentes éramos en 2012 y cuántos ahora? En 2002 eran 38 millones y medio aproximadamente. Ahorita ya somos 65, es casi un incremento del 80%. Casi el doble. Casi el doble. Y eso pues obviamente se ha visto reflejado en los niveles de ingresos tributarios. Como tú sabes, pues México era un país que dependía en gran medida de los ingresos petroleros, mismos que en estos últimos años han ido disminuyendo por los precios, pero
han sido compensados por un crecimiento de la recaudación tributaria, que es una fuente más estable y más sana para darle estabilidad. Me están preguntando, ¿los intereses de los ahorros también pagan impuestos? Los intereses por los ahorros sí se consideran ingresos acumulables sobre los cuales se tiene que pagar un impuesto. Generalmente las instituciones financieras llevan a cabo una retención respecto del componente real de esos impuestos, de esos intereses. Misma información que ya está precargada también en la herramienta, donde se considera el ingreso por interés real, la retención que hizo la institución financiera, y eso se incorpora en el cómputo final del saldo a favor o a cargo. Dime también, los intereses, también me preguntan, hay algunas cuentas de cheques que dan intereses, ¿esos también hay que declararlos? Esos también es necesario declararlos. Sin embargo, también están siendo reportados por las instituciones financieras y deben deben de reflejarse en la declaración prellenada. O sea, pero esa información la tienen ustedes directamente, ¿no? Sí, la tenemos directamente. Y en general, las cuentas de cheques, el monto de los intereses es muy pequeño. Es muy pequeño y normalmente es negativo en términos reales. Bueno. En el caso me dicen también las casas las cuentas de bolsa, de las casas de bolsa, si yo tengo pérdidas, me dicen, ¿las deduzco o cómo opera eso? Sí, también las pérdidas, hay una sección en la aplicación donde dice operaciones en acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores, donde se debe de registrar tanto las ganancias como las pérdidas que se desprendan de estas operaciones, mismas que te reporta tu intermediario, tu casa de bolsa, las capturas, y también se incorporan en el cálculo del pago del cálculo del impuesto. Información que también tiene el SAT, ¿no? Información, ese dato en particular sí lo tiene que capturar el contribuyente, proveniente de un documento que le entrega la casa de bolsa. Está bien. Entonces, porque eso por lo variable, supongo, ¿no? Sí, exactamente. En fin. Bueno, pues entonces el día 30 vence el plazo, Osvaldo. Así es, invitamos a todos los contribuyentes a que cumplan con esta obligación. Creemos que la herramienta es lo suficientemente amigable como para que esto no les lleve mucho tiempo y de esta forma cumplan con su obligación ciudadana. Pues muchas gracias por toda esta información que es muy interesante, Osvaldo, y a ver si hablamos antes de que se acabe el mes, ¿sí? Pues para darle una vueltecita a todas estas cosas que se pueden deducir y las que no, y la información que tienen ustedes y la declaración que hacen allá por uno mismo, ¿sí? Será un gusto, como siempre, estar contigo y con tu auditorio, Joaquín. Gracias, Osvaldo. Muy buenas tardes.